Bien, entonces, como les comentaba hace un momento, podemos ver aquí esta clasificación donde vemos el germen más común de acuerdo a la prótesis y al tiempo, desde luego, de implante de la prótesis. Vemos que el estafilococo epidermidis prácticamente domina dentro de lo que es las endocarditis en aquellos pacientes en los que se les colocó una válvula protésica. Anteriormente habíamos visto que el estafilococo, en general, o sea, todo aquel paciente que desencadenaba una endocarditis, sin importar la causa, era el estafilococo aureus. Pero en esta imagen estamos viendo en aquellos pacientes que son portadores de válvulas mecánicas y que desarrollaron una endocarditis. En este caso, el germen más común es el estafilococo epidermidis. Por lo tanto, si en el examen yo les pregunto, ¿cuál es el germen que condiciona o que favorece la presencia de una endocarditis infecciosa en pacientes portadores de válvulas protésicas mecánicas? Desde luego, es el estafilococo epidermidis. Pero si se pregunta cuál es el germen que condiciona una endocarditis infecciosa en general, o sea, en el sentido de todas las endocarditis infecciosas sin importar la causa, es el estafilococo aureus. Muy bien. Ahí vemos posteriormente algunos otros gérmenes que pueden favorecer una endocarditis en aquellos pacientes portadores de válvulas mecánicas, ¿no? Es variable, es diferente, desde luego, pero también es muy importante saber que hay otros gérmenes que pueden favorecerlo. Acá tenemos una imagen donde nos está mostrando, por un lado, la endocarditis en el lado izquierdo del corazón, la endocarditis derecha y aquellos endocarditis que se pueden presentar tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Si vemos en la imagen, la válvula más afectada en aquellos pacientes en endocarditis en el lado izquierdo es la válvula mitral, ¿no? Ya al inicio les comentaba que la válvula mitral, por ese trabajo arduo, por tener desde luego otras estructuras que favorecen su trabajo, como ser las cuerdas tendinosas, los músculos papilares, era una de las válvulas más afectadas, no solamente al hablar de la fiebre reumática, y estamos viendo que en la endocarditis también la válvula mitral es la más afectada. En el lado derecho, la válvula tricúspide es la más afectada, como vemos en la imagen, donde estamos viendo que el porcentaje es mayor en cuanto a lo que es la incidencia de esta enfermedad en estas válvulas. Acá podemos ver una pequeña columna donde nos está mostrando la presencia de la endocarditis, pero en aquellos pacientes que utilizan drogas parenterales, drogas por vía parenteral. Y vemos que en aquellas pacientes que utilizan drogas por vía parenteral, la causa o la válvula más afectada es la tricúspide, ¿no? Con un 45 a 65 presentación de casos en estos pacientes. Por eso les decía hace un momento, no siempre piensen y no podemos generalizar. En medicina nunca generalizamos, nunca podemos decir nunca, nunca digamos siempre, nunca digamos todos, porque la medicina es muy variada en cada uno de ustedes y un organismo es muy diferente a otro y la reacción a un germen puede ser muy diferente, desde luego, dependiendo de los factores que puedan condicionarlo, ¿no? En aquellos pacientes que utilizan drogas, no se olviden, la cavidad más afectada es el lado derecho, siempre van a tener una endocarditis del lado derecho, pero la válvula más afectada va a ser la tricúspide, como vemos en la imagen. Por otro lado, tenemos las endocarditis en el lado izquierdo y en el lado derecho, perdón. Aquellas endocarditis que van a afectar a ambas cámaras, pero vemos que es muy raro, ¿no? Muy poco el porcentaje que se pueda presentar. ¿A qué me refiero? Que aquellos que desarrollan endocarditis infecciosa prácticamente en ambas cavidades son muy raros. También vamos a encontrar endocarditis en aquellos que tienen defectos congénitos, una CIA, un ductus, que también la proporción es en menor cantidad. Ya recordábamos y se les decía en una clase, o bueno, pues a inicio de clases, que la endocarditis puede desarrollarse por diferentes índoles, ¿no? No solamente el tener un cuerpo extraño a nivel cardíaco, sino también por tener algún defecto congénito o en todo caso el prolapso de una válvula como ser la válvula mitral. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta este punto. Acá vemos una imagen muy interesante, es lo que quiero explicar para que todos ustedes puedan orientarse. Acá
Vamos a ir paso por paso para que no se pierdan. Tengo acá un ejemplo, un velo de la valvular o una valva para que me entiendan. Esto es una valva íntegra, no tiene ninguna alteración. Pero por XZ motivos hay pequeñas microlesiones, una turbulencia que entra por la sangre y que lesiona la parte interna o la recubierta de esta valva. Inmediatamente que se produce esta microlesión, vamos a tener una agregación de plaquetas. Las plaquetas se van agregando en ese lugar donde existen microlesiones. Pero no solamente se agregan plaquetas, sino también se va a agregar fibrina, que es un componente que va a ayudar, desde luego, a ir formando una placa que permite, desde luego, el que pueda restaurarse esta superficie. Pero por azares de la vida, entra una bacteria en su organismo e inmediatamente llega a esta placa, donde tenemos, desde luego, fibrina y también plaquetas, y se adhiere acá. Y la bacteria, al tener un lugar, desde luego, donde puede colonizar, inmediatamente va reproduciéndose. Como vemos acá, estas imágenes circulares de color mostaza son las bacterias que se están reproduciendo. E inmediatamente vamos a tener, por fin, la presencia de esta vegetación. Recibe el nombre de vegetación aquella estructura que desde luego está conformada por bacterias y por componentes como ser fibrina y bacteria. Y acá es donde desde luego se va a empezar a reproducir las bacterias y van a llevar a cabo el proceso infeccioso que puede desde luego diseminarse a otros órganos. Una vez que se hace el tratamiento, inmediatamente esta vegetación suele desaparecer y quedar una valva prácticamente con un pequeño lugar de cicatrización, pero donde ya no encontramos bacterias. Ese es el ciclo prácticamente de formación de la vegetación y para todos ustedes es un ejemplo. Podemos tener una válvula mecánica, lo mismo. Se van a adherir las plaquetas, la fibrina, y en algún momento llegará la bacteria y se va a empezar a reproducir. Por eso les comentaba y siempre les recuerdo que todo paciente que tenga tal vez alguna estructura mecánica, que todo paciente que tenga un defecto congénito, siempre hacer una profilaxis con antibióticos para evitar que esa bacteria llegue a este lugar y empiece a reproducirse y produzca el proceso infeccioso como tal. Bien, a tener en cuenta siempre. Ahora, entramos a esta clasificación muy interesante, que son aquellos pacientes que tienen alto riesgo de sufrir una endocarditis o, en todo caso, un moderado riesgo. También esto es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque todo paciente que es portador de prótesis valvulares, todo paciente que ya haya existido o ya haya lamentablemente padecido de una endocarditis infecciosa, todo paciente que tenga un shunt. ¿A qué me refiero con la palabra shunt? Que la sangre pase de una cavidad a otra, como ser una CIA, una CIB, una persistencia del conducto arterioso, etcétera. Estos pacientes van a tener shunt, la sangre va a pasar de una cavidad a otra. Y desde luego, por ende, van a ser pacientes de alto riesgo para padecer de una endocarditis infecciosa. O aquellos pacientes que tengan cardiopatías congénitas cianóticas, ¿verdad? Como cuáles, aquellos que tienen, un ejemplo, una tetralogía de Fallot, una transposición de grandes vasos, o en todo caso, aquellos que tengan anomalías dentro de lo que es la formación del ventrículo izquierdo, tener un ventrículo izquierdo hipoplásico que también puede condicionar la presencia de una cardiopatía cianótica. Entonces, todos estos que acabamos de mencionar son pacientes que tienen alto riesgo de sufrir una endocarditis infecciosa. El hecho de que una persona tenga endocarditis infecciosa no quiere decir que a la larga no lo pueda tener. Sí, puede padecer nuevamente de una endocarditis. Aquella población que tiene un moderado riesgo, un ejemplo, aquellos que tengan restos de una cardiopatía congénita, aquellos que tengan una enfermedad valvular adquirida, ¿a qué me refiero? Un ejemplo, ya habíamos comentado de esto, aquellos que sufren de fiebre reumática o en todo caso nuestras personas de la tercera edad, ¿no? Que van a adquirir a la larga una valvulopatía degenerativa por los años, que esa válvula va a empezar a disfuncionar, también tiene un riesgo moderado. Las miocardiopatías hipertróficas, aquellos que tengan prolapsos de la válvula mitral y desde luego aquellos también que tengan algún deterioro o engrosamiento de las válvulas o de las valvas de la válvula mitral como tal. Entonces, todos estos tienen un riesgo moderado, no se consideran como riesgo alto, puesto que son situaciones que no son comúnmente encontrados
que desarrollen una endocarditis como tal. Pero no solamente tenemos estas causantes como una endocarditis, también tenemos la población en la que no tienen ningún problema cardíaco y sí pueden desarrollar una endocarditis. Y hace un momento les hablaba, ¿verdad? Aquellos prácticamente que tienen alguna tendencia de tener alguna alteración a nivel multisistémico, pacientes que utilizan drogas, pacientes con VIH, pacientes de repente que dializan, pacientes quemados, pacientes que intercambian drogas, pacientes politraumatizados, van a desde luego favorecer una endocarditis infecciosa, pero es muy poco probable que desarrollen, pero no podemos desde luego excluirlos, pues es una población susceptible, es una población que en algún momento puede tener un proceso infeccioso y por azares de la vida, lamentablemente desarrollarlo como tal. Un ejemplo les voy a dar para que más o menos tengan una idea. Aquellos pacientes, un ejemplo, quemados. Aquellos pacientes quemados, lamentablemente, estoy seguro que los vamos a encontrar taquicárdicos. Entonces, por el mismo trauma, ¿no? A nivel de la piel. Por ende, esta taquicardia va a favorecer que la sangre viaje de forma turbulenta, viaje de forma rápida y que produzca tal vez microlesiones en el endocardio. Inmediatamente por este proceso de quemadura tal vez puede haber una infección en la piel y esta bacteria llegar al torrente sanguíneo y a nivel cardíaco y llegar desde luego a esta microlesión y empezar a adherirse y de producir la infección llamada endocarditis como tal. Entonces, todo, desde luego, puede conllevar a un proceso de tener este proceso infeccioso y lamentablemente complicarse el paciente, puesto que desarrollaría una endocarditis y como tal tenemos que tratar de hacer el diagnóstico. Bien, entonces estamos viéndonos que no solamente nosotros necesitamos de tener tal vez algún defecto a nivel cardíaco para poder desarrollar una endocarditis. La sintomatología es variada, chicos, es variada. Prácticamente la fiebre se presenta o está presente dentro del 80-90% de todos los pacientes que tienen endocarditis, escalofríos, sudoración, anorexia, y desde luego no se olviden la presencia de un soplo. Si yo tengo un paciente que no tenía soplo y ahora tiene un soplo, no podemos desde luego dejar de sospechar de que tenga una endocarditis. Les recuerdo que estas vegetaciones, estas formaciones de plaquetas, fibrina más bacterias, pueden estar adheridas a la valva y si está adherida a la valva, prácticamente esta válvula va a empezar a disfuncionar y esta disfunción de la válvula nos va a ocasionar o nos va a producir la presencia de un soplo que no tenía el paciente, que ahora lo tiene por el mismo hecho de que tenemos una vegetación que está anclada a la válvula y está deteriorando su trabajo como tal. Por lo tanto, esa es la explicación de por qué podemos encontrar soplos de reciente aparición. También podemos encontrar otras alteraciones como ser reumatológicas, ¿no? Lumbalgias, artralgias, mialgias, prácticamente pacientes que se van a quejar de tal vez un dolor articular, ya sea en una o varias articulaciones. Incluso podemos encontrar pacientes con megalias, como ser una esplenomegalia, pacientes con infartos mesentéricos, etcétera. Pero ¿y por qué hablamos de todo esto? Porque esta bacteria que está colonizando a nivel intracardíaco en algún momento puede desde luego migrar y llegar a otros órganos y producir infecciones en otras estructuras. Y ahí tenemos una infección multiorgánica, ¿verdad? Donde tal vez el paciente incluso puede requerir la internación en terapia intensiva por el proceso infeccioso que es demasiado para ese organismo y condicionar incluso la muerte del paciente. Por lo tanto, siempre tengamos en cuenta esto para poder tomar una conducta con estos pacientes y dar un mejor tratamiento oportuno en el momento que se hace el diagnóstico. Pero no solamente vamos a encontrar alteraciones a nivel articular, también vamos a encontrar alteraciones a nivel neurológico o en todo caso también a nivel de la piel, a nivel del ojo. Podemos encontrar estos típicos, desde luego, los signos, como ser los nódulos de Osler, las lesiones de Hanaway, las hemorragias de astilla, las manchas de Roth, que a nivel de lo que es la conjuntiva ocular.
Los nódulos de Osler son pequeñas protuberancias que vamos a encontrar en los dedos. Las manchas de Hanaway son lesiones eritematosas que vamos a encontrar en plantas de los pies, palmas de las manos. Y las manchas de Rock son pequeñas hemorragias prácticamente que vamos a encontrar a nivel ocular. Todo esto se puede encontrar de acuerdo a que al desprendimiento de algunos, tal vez, entre comillas, trombos que se pueden ir desencadenando producto de esta formación, de esta vegetación y que desde luego en algún momento puede también favorecer la formación de trombos. La infección puede llegar también a nivel neurológico, produciendo una meningitis o desprenderse alguna parte de esta vegetación y viajar al cerebro y producir prácticamente ACVs, ¿no? Y en algún momento, dependiendo si el agente es micótico, incluso también aneurismas micóticos. Prácticamente la endocarditis infecciosa, si no se controla en su momento, puede conllevar a una descompensación de parte del paciente porque se afectan muchos órganos por el proceso infeccioso y estamos viendo que por el desprendimiento de algunos émbolos por parte de la vegetación, producir algún infarto también a nivel cerebral o también producir alguna alteración en cuanto a lo que respecta a otras estructuras como ser los ojos o la piel. En un momento vamos a ver algunas imágenes muy bonitas referente a las lesiones de Hanaway y también los nódulos de Osler. Acá podemos ver entonces, estos son los criterios mayores, no se olviden, tenemos criterios mayores para diagnosticar la endocarditis y tenemos criterios menores. Un criterio mayor no es tener 2 hemocultivos positivos, no se olviden, un criterio mayor. ¿Qué nos dice Duke? Duke nos dice, encuentra 2 criterios mayores y ya tienes el diagnóstico. Encuentra 2 menores y un mayor y ya tienes el diagnóstico. Encuentra 5 menores y ya tienes el diagnóstico. Entonces, por lo tanto, el tener 2 hemocultivos positivos para el mismo germen, ¿no? Tengo un cultivo estafilococo, tengo el segundo cultivo estafilococo. Entonces, 2 hemocultivos positivos para el mismo germen, un criterio mayor. Segundo, siempre solicitar un ecocardiograma. El ecocardiograma es fundamental en el diagnóstico de la endocarditis. ¿Por qué? Porque gracias al ecocardiograma vamos a poder visualizar las vegetaciones. Por lo tanto, si yo hago un ecocardiograma y el ecocardiograma me dice hay una vegetación, criterio mayor. Hay un absceso, porque también puede haber abscesos a nivel de la pared del corazón, un criterio mayor. Hay disencia de sutura, un criterio mayor. O en todo caso, la presencia de una regurgitación de la válvula. ¿A qué me refiero con la regurgitación? A la aparición de un nuevo soplo. Si tenemos un nuevo soplo que no tenía el paciente, es otro criterio mayor. Entonces vemos que son varios los criterios mayores que ustedes pueden tener, ¿no? Desde el mismo hecho de realizar un ecocardiograma y que te muestre una vegetación, que te muestre un absceso o que te muestre la disencia de sutura de una válvula que se implantó anteriormente. Entonces, todo esto nos muestra los criterios mayores de Duke dentro del diagnóstico de la endocarditis infecciosa. Y tenemos criterios menores. Un ejemplo, la fiebre. La fiebre es un criterio menor. Tenemos también el mismo hecho de que el paciente tenga una cardiopatía que predisponga a la endocarditis o aquellos pacientes que utilizan drogas por vía parenteral. También es un criterio menor. Aquellos pacientes que tengan algunos infartos producto del desprendimiento de émbolos de la vegetación, como ser una hemorragia intracraneal, un infarto pulmonar, una hemorragia conjuntival, la presencia de alteraciones a nivel de la piel, lo que les decía, las manchas de Hanaway, las manchas o la presencia de los nódulos de Osler, o a nivel ocular, las manchas de Roth. Entonces, yo tengo que ir revisando a mi paciente, haciendo un fondo de ojo, buscando en la piel estas lesiones, o en todo caso viendo si existe algún compromiso a nivel neurológico producto del desprendimiento de émbolos por la vegetación como tal, ¿no? Entonces, todo esto nos va a ayudar a tener criterios menores, ¿no? Criterios menores que vemos que son bastantes y que en su momento, sumados o en todo caso encontrados como tal, nos van a ayudar al diagnóstico de endocarditis. Por lo tanto, no se olviden, ¿qué nos dice Duke? Acá tengo la parte inferior de la diapositiva. Si tengo 2 criterios mayores, diagnóstico de endocarditis. Si tengo un criterio mayor más 2 a 3 menores, prácticamente
diagnóstico de endocarditis. Y si tengo 5 criterios menores, diagnóstico de endocarditis. Ustedes tienen que basarse en estos criterios para poder hacer el diagnóstico. Por lo tanto, van a ir buscando, van buscando en el paciente, van solicitando los hemocultivos, van pidiendo el ecocardiograma, van viendo otros criterios que les pueda servir dentro del diagnóstico. Estos 3 puntos que estamos mencionando les da el diagnóstico de endocarditis. Ahora, si encuentran un criterio más un criterio menor nada más, podemos decir que es una posible, hay una probabilidad de que sea una endocarditis. O encontrar 3 criterios menores nada más, hay una probabilidad, pero no se confirma. La única forma de confirmar con los criterios de Duke de una endocarditis, no se olvide, 5 criterios menores, 2 criterios mayores y un mayor, más 3 menores. ¿En qué situaciones se rechaza el diagnóstico de endocarditis? Si tengo otro diagnóstico de repente alterno, ¿no? O sea, tal vez va para otro diagnóstico más que lo que una endocarditis como tal. Cuando prácticamente el cuadro se resuelve una vez iniciado el tratamiento. Algo que tenemos que tener en cuenta, que el tratamiento con los antibióticos generalmente es por 4 semanas o 6 semanas. Posteriormente a utilizar este tiempo los antibióticos, tengo que pedir unos nuevos cultivos para ver si es que el germen se ha eliminado o no. Pero si a los 4 días ya se resuelve el caso, es imposible que sea una endocarditis. ¿Por qué? Porque la bacteria, como está a nivel intracardíaco, el antibiótico tarda de llegar a tal situación. Por lo tanto, se sugiere siempre utilizar un antibiótico en un lapso de 4 a 6 semanas. ¿En qué otras circunstancias rechazamos el diagnóstico de endocarditis? Ausencia de evidencia patológica de endocarditis. ¿A qué me refiero? Pacientes que nunca tuvieron de repente una cirugía cardíaca, aquellos que no tienen ninguna otra alteración a nivel cardíaco y que prácticamente también se resolvió el problema una vez iniciado el tratamiento con antibióticos. Y si prácticamente no se reúnen los criterios de Duke, tal vez en sospecha de una endocarditis o una posible endocarditis como tal. Por lo tanto, estos 4 puntos son importantes para que ustedes rechacen el diagnóstico de endocarditis y puedan pensar en otro probable diagnóstico por parte del paciente. Bien, entonces, son puntos fundamentales, importantes que tenemos en cuenta para poder tener una idea clara referente a el diagnóstico de la endocarditis. El diagnóstico prácticamente dependerá si encontramos un nuevo soplo, si encontramos émbolos, lo que les decía anteriormente, ¿no? Infartos, productos de émbolos que se desprenden, una infección sin saber de dónde es la causa. Hay muchos pacientes que están con fiebre, le hacemos el hemograma, leucocitosis, y todos se preguntan, ¿y ahora qué está pasando? ¿De dónde viene el proceso infeccioso? Entonces, no descartemos una endocarditis como la causante. Fiebre asociada a presencia de material protésico, lo que hemos estado ya repitiendo en todo momento, ¿no? Paciente que tiene válvula mecánica, paciente que tiene electrodos, paciente que tiene catéteres, etcétera, y tiene fiebre, sospechar de una endocarditis como tal. Fiebre asociada a insuficiencia cardíaca. Algunos pacientes que van a tener tal vez datos de insuficiencia cardíaca y van a estar con fiebre, también sospechar de endocarditis. Aquellos pacientes que tengan fiebre y que tengan trastornos en la conducción, alguna anomalía dentro de lo que es la conducción cardíaca, de repente un bloqueo AB, de repente tal vez una enfermedad del nodo, etcétera. Entonces, todo que se relaciona con el sistema de conducción y que tenga fiebre, tal vez sospechar de endocarditis. Fiebre asociada a defectos congénitos, no nos olvidemos. Les recalco nuevamente, algunos pacientes que tienen defectos congénitos, CIA, CIB u otro defecto tal vez, prácticamente que tenga fiebre, no descartar que sea la probabilidad una endocarditis. Y por último, la fiebre asociada a antecedentes con endocarditis infecciosas. ¿A qué me refiero? Si un paciente tuvo endocarditis infecciosa, puede nuevamente tenerlo, no es que no lo va a tener. Entonces, si tengo un paciente con fiebre y que ya tuvo endocarditis, sospechar también de lo mismo, ¿no? Y también hay otros datos que nos pueden ayudar, no solamente el pensar en fiebre y fiebre. Ya les comenté hace un momento, puede haber alteraciones a nivel multiorgánico, artralgias, mialgias, prácticamente puede haber una
inapetencia por parte del paciente, tener hiporexia, tener adinamia, tener malestar general o en todo caso algún compromiso a nivel pulmonar por infartos pulmonares que se pueden producir producto de los émbolos que se pueden desprender a nivel de cavidades, ¿verdad? Acá simple lógica, muchachos. Si alguna vez ustedes me dicen, doctor, ¿y por qué hablamos de infartos pulmonares? Porque de repente la endocarditis se localiza en el lado derecho. Recuerden que toda la cavidad derecha se relaciona con los pulmones. Por lo tanto, si en algún momento se desprende un émbolo de la cavidad derecha, va a viajar a pulmones y puede producirte, desde luego, un infarto pulmonar o prácticamente un TEP, ¿no? Un tromboembolismo pulmonar que puede condicionar una insuficiencia y muerte del paciente. A manera tal vez un poquito también de hablar, ¿no? Un ejemplo, hoy estoy con un paciente también que ha desarrollado un TEP posterior a una cirugía plástica. Entonces, no, para que se den cuenta que el TEP no está, desde luego, lejano de tal vez padecer un paciente. Hace a mediodía más o menos veía un paciente que le hicieron una lipoabdominoplastia más transferencia glútea y que lamentablemente se complicó con un tromboembolismo pulmonar. Por suerte se ha hecho el diagnóstico a prontitud, el paciente está restableciéndose, pero miren, imagínense, es tan incierta la medicina que un paciente que prácticamente en los cuales se realiza una cirugía hoy en día muy común, puede también complicarse con algo que, bueno, pues es inesperado, pero que puede estar presente dentro del diagnóstico. Por lo tanto, siempre tengamos en cuenta y analicemos cuál puede ser la posible causa por la cual mi paciente está descompensándose. Si yo tengo un paciente que utiliza drogas, que hace fiebre y no se dé con nada, prácticamente sospechar en una endocarditis desde luego, de cavidades derechas. Y ante todo, si es que en algún momento hay compromiso pulmonar, pensar tal vez que está cursando con un TEP que desde luego puede ser probable por el desprendimiento de émbolos de la vegetación en el lado derecho del corazón, ¿no? Acá podemos ver algunas imágenes, lo que les decía, los nódulos de Osler en la parte de izquierda de estas imágenes, los nódulos de Osler que se localizan en los dedos, ¿no? Son pequeñas protuberancias eritematosas. También tenemos las lesiones de Hanaway, que son lesiones planas, desde luego, eritematosas a nivel palmar, como también podemos encontrar a nivel plantar. Podemos ver acá en la imagen nódulos de Osler, hemorragias prácticamente en astillas, que también podemos encontrar en los lechos unguiales de los dedos. Lo mismo acá, podemos visualizar algunas hemorragias conjuntivales, ¿no? Que son producto de los desprendimientos de émbolos tal vez muy pequeños que viajan y van produciendo una lesión a nivel o una obstrucción a nivel de las arterias, tal vez periféricas o a nivel central y que condicionan pequeñas hemorragias, ¿no? Acá podemos ver las lesiones de Hanaway, ¿no? Lesiones eritematosas que estamos viendo acá a nivel plantar, especialmente a nivel digital en estos pacientes. Entonces, siempre veamos esto, siempre analicemos todo lo referente a revisar bien al paciente, buscando algunos ticos, desde luego, algunos signos que nos van a ayudar también en el diagnóstico, ¿no? Acá podemos ver las manchas de Roth, lo que les mencionaba. También es bueno hacer un fondo de ojo en estos pacientes que tienen endocarditis, buscando estas lesiones o estos infartos oculares, productos de los desprendimientos de los émbolos. Igual es fundamental poder hacer un fondo de ojo. Lo mismo acá, las lesiones de Hanaway, o criterios menores, por si acaso. El criterio menor, no se olviden, no es común encontrar en todos los pacientes a comparación de los criterios mayores. Los criterios menores son situaciones en las que puede ser que encuentren como puede ser que no encuentren estas lesiones, ¿no? El diagnóstico siempre va a ser ecocardiográfico, un diagnóstico donde vamos a poder visualizar la vegetación. Si vemos esta imagen acá, es un ecocardiograma donde nos está mostrando un minuto, chicos.
Bien, entonces podemos visualizar en esta imagen, una imagen donde vemos la vegetación, una vegetación donde está anclada prácticamente en unas valvas, en una de las valvas de la válvula mitral y que está disfuncionando el trabajo de esta válvula, ¿no? Esa es la explicación, tal vez con esta imagen podemos entender mejor que la presencia de esta vegetación va a interrumpir el trabajo de esta valva y por ende esta valva va a empezar a disfuncionar, inmediatamente vamos a tener la presencia de un soplo en aquel paciente que no lo tenía. El ecocardiograma nos muestra muy bien las imágenes. Acá en la parte superior tenemos la aurícula izquierda, tenemos acá la válvula mitral con las dos valvas, desde luego. Este es el ventrículo izquierdo y acá tenemos la aorta y acá tenemos la válvula aórtica como tal. Entonces es una imagen, prácticamente 3 cámaras que nos está mostrando tanto aurícula, ventrículo y aorta del corazón y la visualización de la vegetación. Entonces, no se olviden, muy importante el estudio ecocardiográfico ante pacientes que hay sospecha de una endocarditis. ¿Cuál es la conducta que deben de tomar? Este esquema es muy bonito, muy interesante, es referente a cómo deben solicitar el estudio ecocardiográfico y qué conducta tomar ante tal vez la negativización de este estudio. Por un lado, tenemos que solicitar siempre un ecocardiograma transtorácico. Por eso acá tenemos la inicial ETT, que quiere decir ecocardiograma transtorácico. Si realizo el ecocardiograma transtorácico, este me sale positivo. ¿A qué me refiero? Que encontramos la vegetación. Tengo que ver la vegetación si es que es grande o una vegetación tal vez de un tamaño intermedio. Si veo que la vegetación es de tamaño intermedio, prácticamente yo puedo inmediatamente solicitar un ecocardiograma transesofágico y el ecocardiograma transesofágico me dirá si es que esta vegetación es de alto riesgo o no es de alto riesgo. ¿Por qué? Algunas vegetaciones son tan grandes que no se las puede, desde luego, disolver con el antibiótico. Lo que se tiene que hacer es un procedimiento quirúrgico, lamentablemente operar y sacar la vegetación. Hay algunas vegetaciones que están justo en el tracto de salida, ya sea del ventrículo izquierdo, referente a la válvula aórtica, o en todo caso la válvula mitral. Y son tan grandes estas vegetaciones que en algún momento pueden obstruir esta válvula y producir una muerte del paciente. Por lo tanto, siempre que realicen ustedes, indiquen un estudio ecocardiográfico, visualicen y que desde luego les den nos dan las dimensiones de la vegetación. Si ven que es una de vegetación grande, es mejor transferirlo a cirugía cardiovascular para que el paciente sea operado y se pueda sacar prácticamente la vegetación, ¿no? Si tengo un ecocardiograma que prácticamente no me concluye bien, me dice que de repente se ve o no se ve una vegetación, lo más conveniente es siempre pedir un ecocardiograma transesofágico. El ecocardiograma transesofágico es mucho mejor en cuanto a lo que es la visualización de cavidades cardíacas. Si bien es un estudio un poco más invasivo que el transtorácico, pero nos ayuda con mayor fidelidad o desde luego visualización la presencia de alteraciones a nivel intracardíaco. Por lo tanto, si yo realizo el ecocardiograma transesofágico y me dice que aparentemente no se ve bien la imagen, hago un ecocardiograma transesofágico. Y si el ecocardiograma transesofágico me dice no hay nada, entonces estamos tranquilos y en algún momento podemos repetir otra vez el estudio con la finalidad de tener un diagnóstico ya negativo para una endocarditis. Pero si tengo un ecocardiograma transesofágico que me sale negativo, me dice el ecocardiograma, no hay vegetación, pero el paciente tiene una clínica que se relaciona con una endocarditis, automáticamente pedir un ecocardiograma transesofágico. Pero si la clínica tampoco no es muy confirmatoria, es prácticamente muy baja y el ecocardiograma transesofágico me dice negativo, entonces la probabilidad de una endocarditis es muy baja y prácticamente aquí ir viendo la evolución del paciente con el cuadro clínico que presente, ¿no? Entonces, nuevamente les recalco a todos ustedes, el ecocardiograma transtorácico es un estudio convencional, normal que hacemos y que a la larga
desde luego nos va a ayudar dentro de lo que es la conducta y el diagnóstico de estos pacientes. Pero si tienen alguna duda en cuanto a lo que es el resultado, la conclusión del ecocardiograma transtorácico, lo mejor es pedir un ecocardiograma transesofágico para llegar al diagnóstico. Muy bien. Acá podemos ver algunas imágenes de los ecocardiogramas. Fíjense acá en el lado derecho, en el ventrículo derecho tenemos una vegetación. Acá tenemos la aurícula derecha, ventrículo derecho y la vegetación, hablando de endocarditis en cavidades derechas. Acá podemos visualizar también otra vegetación a nivel de la válvula mitral. Tenemos acá la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha y ventrículo derecho. Entonces, inmediatamente por debajo de la válvula mitral tenemos la presencia de la vegetación en cavidades izquierdas. El diagnóstico fuera de ser ecocardiográfico también es laboratorial, siempre con la finalidad de buscar una leucocitosis, siempre con la finalidad de poder tener resultados de infecciones agudas positivas, como ser el PCR, el BES, ¿no? Son resultados que nos están indicando que el paciente está con un proceso infeccioso agudo, una leucocitosis. De repente algunos pacientes van a cursar también con anemia por el mismo hecho de tener algunas hemorragias, productos de los émbolos que se desprenden. Entonces, todo lo que nosotros solicitemos va a tener una finalidad. ¿Cómo hacemos la profilaxis con antibióticos? Ya para ir terminando, podemos utilizar la amoxicilina, podemos utilizar la penicilina y en aquellos que tienen alergias podemos usar la clindamicina. Cualquiera de estos antibióticos nos sirve para hacer la profilaxis con antibióticos. Entonces, al paciente que vaya de repente al odontólogo, siempre decirle al odontólogo que haga una profilaxis con antibióticos, que puede utilizar amoxicilina o ampicilina. Sabemos muy bien que la amoxicilina es de uso muy común, por lo tanto podemos indicarle que utilice la amoxicilina, 2 gramos oral, si tenemos endovenoso, si no oral. En Bolivia solo tenemos oral, no tenemos endovenoso la amoxicilina, pero sí podemos utilizarlo, ¿no? Y en niños, desde luego, según kilopeso, 50 miligramos kilopeso, podemos iniciar el tratamiento de profilaxis. No se olviden de 5 a 10 días siempre los antibióticos. Y en caso de tener alergia a la amoxicilina, utilizar la clindamicina, 600 miligramos prácticamente oral cada 6 horas, o en todo caso, en niños, 20 miligramos kilogramos, ¿no? Es muy importante saber la dosis que se debe usar. No se olviden que la amoxicilina utilizamos cada 8 horas y la clindamicina lo utilizamos cada 6 horas. Dependiendo, desde luego, el procedimiento, ustedes pueden indicar que se haga la profilaxis con el médico al cual asistan, ¿no? El odontólogo, en todo caso, si se va a hacer una endoscopía, el gastroenterólogo, o una broncoscopía por parte del neumólogo. Siempre hacer la profilaxis con antibióticos para evitar una endocarditis a la larga. El tratamiento se basa siempre en utilizar el antibiótico correcto. No nos olvidemos que una vez que nosotros tenemos los hemocultivos, inmediatamente tenemos que ir viendo qué antibiótico vamos a rotar si es que ya hemos iniciado un tratamiento empírico. Y eso va para todos, ¿no? Alguna vez tenemos una infección urinaria, un ejemplo, e inmediatamente iniciamos un tratamiento empírico. De repente usamos una quinolona, cipro, levo, o podemos usar algún otro antibiótico como ser la nitrofurantoína o la amoxicilina más ácido clavulánico. Entonces, iniciamos un tratamiento empírico, pero también podemos cultivar la orina. Entonces, antes de cultivar la orina, no inicio el tratamiento, desde luego. Una vez que tengo la muestra, puedo iniciar el tratamiento empírico y el paciente estar con el antibiótico, y una vez que se haga el cultivo, ver si es que el antibiótico es el correcto o rotarlo por otro. Es lo mismo en